Buenas tardes, bienvenidos a Sinergia. Para nosotros es un placer desde el CEFIA llegar hasta sus hogares con temas de interés y de actualidad. Hoy en nuestra sección En Contexto conversaremos con el arquitecto Sergio Bolaños del programa Bandera Azul Ecológica en su categoría Movilidad Sostenible. Pero antes, en nuestra sección Consejos de nuestros profesionales, conversaremos con el ingeniero Eric Mata, quien nos hablará sobre movilidad sostenible en nuestro diario vivir. Buenas tardes, hoy desde el CEFIA queremos compartir con ustedes algunos consejos prácticos de movilidad sostenible. Sin embargo, antes de comenzar, queremos decirles qué significa movilidad sostenible. Son todas aquellas acciones que tomamos las personas para satisfacer nuestras necesidades de acceso a sitios o actividades, y esto lo hacemos de forma segura, saludable y sostenible con el medio ambiente. Te preguntarás cuáles opciones tengo de movilidad sostenible en las ciudades. La primera, sin duda, es caminar. Es la más importante de todas. Es la más antigua y es la que nos genera la mayor cantidad de ejercicio y actividad física. Una caminata de 20 minutos al día puede sustituir la necesidad de asistir a un gimnasio y será muy saludable. Además, hoy en día las ciudades han invertido cantidad importante de dinero para mejorar las aceras, los bulevares y los parques. Caminar hará que tu experiencia de la ciudad sea una experiencia diferente. La segunda opción que tenemos es el uso de las bicicletas. Las bicicletas han generado una verdadera revolución en las ciudades. Han llegado para quedarse y ya son parte de la agenda pública. Toda la planificación de las ciudades y los sistemas de transporte ahora toman en cuenta la bicicleta. Además, a nuestro país han llegado una gran cantidad de modelos innovadores de bicicleta. Por ejemplo, las bicicletas eléctricas o las bicicletas plegables. Estas bicicletas permiten que usted pueda hacer un uso intermodal del transporte. Esto significa que usted puede comenzar su transporte en una bicicleta, pasar a un tren y terminar el tramo final de su recorrido usando la bicicleta. Son realmente grandes opciones para llegar de un sitio a otro de una manera segura e entretenida. Bicicletas de alquiler. Esta es otra opción innovadora que existe en el país. Recientemente una empresa comenzó a alquilar bicicletas y las bicicletas se ubican en diferentes partes de la ciudad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si quieres utilizar una bicicleta de alquiler, utilizas tu teléfono celular para ubicar la bicicleta, te desplazas al lugar donde está la bicicleta, la utilizas y la dejas estacionada en un lugar de conveniencia. Otras opciones innovadoras que tenemos para movilidad sostenible son los llamados vehículos motorizados y no motorizados de uso personal. Ejemplos de estos son los scooters y los llamados Segway. Los Segway son plataformas pequeñas de 2 ruedas que a veces vemos utilizadas por los oficiales de seguridad en los centros comerciales. Estos vehículos cada vez los veremos incursionando más en las ciudades y eso generará un nuevo reto para saber cuál es su uso más eficiente y más seguro. Muy interesante todo lo que tiene que ver con el tema de movilidad sostenible. Regresamos con más de estos consejos después de nuestra sección En Contexto. Muy buenas tardes, está usted en sintonía de Sinergia. Esta tarde vamos a conversar en contexto sobre el tema de movilidad sostenible y para eso nos acompaña esta tarde el arquitecto Sergio Bolaños, jefe de Relaciones Corporativas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Sergio. Buenas tardes, Teresita, un placer que nos invites a tu programa para conversarles un poco sobre esta nueva categoría de movilidad. El placer es para nosotros, don Sergio. De verdad es un tema de bastante interés. Pero quisiera que comencemos en aclararle a los costarricenses qué significa movilidad sostenible. Ok, movilidad sostenible, en realidad el concepto no es nuevo. Ya esto desde la segunda mitad del siglo XX ya se empezaban a gestar un sinnúmero de fenómenos en las grandes urbes por ejemplo, de Europa, donde se daban una problemática que tenía que ver con el tema del transporte, mucho relacionado porque estas ciudades tienen una gran y vasta arquitectura y necesitan acoplarse los vehículos a ese tipo de espacios. Hoy en día lo que busca es poder cambiar esa forma en la que nos desplazamos, dándole paso más a lo que es el transporte masivo de personas, vehículos más eficientes,
para podernos movilizar por las ciudades. Don Sergio, y justamente ahí va mi siguiente pregunta. Háblenos un poco sobre la categoría de bandera azul ecológica en la categoría de movilidad sostenible, que también el CEFIA, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es parte de este comité que lo trabaja justamente. Para ponerte un poco el antecedente de eso, está muy relacionada o está contextualizada en lo que hizo el gobierno de la República el año pasado, 2019, al lanzar el Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, consecuente con esa meta país, y que somos uno de los primeros países que decidió ponerle una fecha al tema de descarbonización, nosotros tomamos la decisión de crear esta categoría para ser consecuentes con estos ideales del país, ideales y metas del país. Tuvimos el apoyo de la Presidencia de la República y el despacho de la Primera Dama para el lanzamiento de la categoría, y es bajo esta premisa que nos hemos dado a la tarea de empezar a fomentar estos nuevos patrones de movilidad para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida y ser más eficientes en cuanto a su desplazamiento por las grandes ciudades. ¿Qué parámetros de evaluación justamente se incluyen para poder contemplar o poder participar tanto las empresas públicas o privadas para poder participar de esta categoría, don Sergio? Ok, actualmente manejamos 6 parámetros de evaluación. El primero tiene que ver con un cumplimiento legal. Ahí tengo que hacerte una aclaración. Cuando nace la categoría de movilidad sostenible, se hace pensando no solo para las empresas, sino también para las instituciones públicas. Okay. Entonces el gobierno sí generó una directriz a las instituciones del Estado para que empezaran a trabajar en esto. Bajo esa premisa hay una parte que se llama cumplimiento legal. En ese sentido lo que busca es que las instituciones y las empresas sean consecuentes con los requisitos que se les piden para abordar este tema de movilidad. En ese sentido, que hagan los esfuerzos de acuerdo a su rol de negocio o a su empresa en cumplir la legislación vigente. Esa sería es como una declaración jurada en la cual se compromete a respetar la ley y hacerla cumplir. El otro parámetro que contempla la categoría es un autodiagnóstico. Básicamente es como una especie de encuesta en la cual cada empresa o institución diagnostica cómo está su día a día en el tema de movilidad. Entonces se hacen un sinnúmero de preguntas para generar una línea base sobre la cual nosotros poder estar haciendo mejora continua. Entonces las preguntas van muy orientadas en cuál es el modelo actual que las empresas tienen para que sus colaboradores se desplacen desde sus hogares hasta el centro de trabajo y posteriormente de nuevo a su hogar, y qué acciones puntuales realizan en temas de movilidad. Teniendo claro esa línea base, entonces sí se pueden estar haciendo mejoras año con año. Luego está el parámetro de el tema de mejoras en la organización, que tiene que ver gestión con modos de transporte. Y en gestión de modos de transporte lo que se busca es que las empresas e instituciones nos indiquen qué tipos de modelos de transporte utilizan actualmente en sus instituciones. Llámese si tienen una flotilla con vehículos eléctricos o genera facilidades para sus colaboradores para que se puedan desplazar a sus hogares, llámese el autobús, si se usa el transporte masivo de personas, si se facilita ese tipo de cosas. El otro es organización en el trabajo. En organización en el trabajo, lo que se busca es que las organizaciones creen una nueva estructura para poder manejarse en el tema de movilidad. Con esto del COVID-19, quizá nosotros pensábamos que esto no iba a ser sencillo, porque cuando decimos organización en el trabajo, quería decir que las empresas realizaran esquemas de teletrabajo, por ejemplo, o conferencias virtuales, pero hoy es una realidad. Claro. Entonces, ya es clásica en nuestro diario vivir, don Sergio. Lo que antes era una expectativa, hoy se volvió en nuestro diario vivir. El otro parámetro que es importante se llama infraestructura y accesibilidad. Ahí vamos a medir en qué grado las empresas e instituciones están haciendo cambios en su infraestructura para poder ser consecuentes con el tema de movilidad. ¿En qué sentido? Entonces estaríamos esperando de que las empresas hagan una gestión, por ejemplo, de tener duchas en las organizaciones para que la gente que venga en bicicleta pueda cambiarse, bañarse y cambiarse y poder hacer su trabajo. Que tengan espacios de estacionamiento para bicicletas, un centro de carga eléctrica, generar espacios especiales para gente que viene haciendo
carpooling, por ejemplo, o con vehículos compartidos, ¿verdad? O si tienen espacios para vehículos eléctricos, que se den esas facilidades. Y también todo el tema de accesibilidad universal, que se hagan los esfuerzos para que las personas se puedan desplazar libremente por cualquier área de las empresas. Y finalmente está el tema de educación, consecuente con la filosofía de Bandera Azul, la cual es educar. Ese es un eje transversal en todas las categorías que se manejan. Entonces, lo que se busca es que las empresas de alguna manera evangelicen lo que están haciendo en pro de la movilidad hacia sus grupos de interés, hacia lo interno, ya sea por medio de afiches, videos, charlas, y que lo puedan divulgar. Bueno, Sergio, de verdad muy interesante la conversación que estamos teniendo esta tarde aquí en Sinergia, en la sección En Contexto. Hablamos sobre movilidad sostenible. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con esta entrevista con el arquitecto Sergio Bolaños. El mundo no está pasando por su mejor momento. Pero eso, ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas. O a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa. A derribar fronteras. A combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo. Y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo. Está usted en sintonía de Sinergia. Les comentamos en nuestro bloque anterior, conversamos con el arquitecto Sergio Bolaños, jefe de Relaciones Corporativas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Hablamos sobre el tema de movilidad sostenible y la categoría que involucra este tema en Bandera Azul Ecológica. Don Sergio, escuchándolo, ¿significa esto que debe existir precisamente un cambio de paradigma sobre lo que estamos acostumbrados a hacer en nuestro diario vivir, en poder adoptar las organizaciones y también las empresas públicas y privadas que se puedan adaptar justamente a esos cambios? Y también me gustaría saber si dentro del funcionamiento ya de esta categoría tenemos ya empresas e instituciones que están involucradas con el tema. Sí. Te contesto la primera pregunta. El cambio de paradigma lo vamos a realizar generando conciencia en la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creo que una forma muy clara para poder generar conciencia en las personas es exponiendo la realidad actual del tema de movilidad. Y me gustaría como ejemplificarte bajo un esquema de triple utilidad, digamos, económico, social y ambiental, qué es lo que pasa con el tema de movilidad actualmente en nuestro país para poder generar esa conciencia. Número uno, te cuento, en el tema desde el punto de vista económico, actualmente el país pierde un 2% del Producto Interno Bruto producto de las presas. Entonces, ese es un primer factor importante. El segundo, un 25% de las personas que viven en el área metropolitana pierden hasta 2 horas para desplazarse a sus hogares. Y si a eso le sumas el tema de la creciente o la curva creciente que tenemos del parque vehicular, entonces se vuelve una problemática muchísimo más grande. Tenés que sumarle que el consumo de combustible nosotros lo compramos y lo pagamos con nuestros impuestos. Entonces se vuelve una problemática desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental, que creo que es el que todo mundo le es más familiar, el tema del transporte de vehículos, más que todo de vehículos particulares, porque es solo una persona que se desplaza 30 kilómetros cuando podrían ser una en un autobús que hacen el mismo recorrido, pero son 60 personas. La contaminación ambiental que genera este montón de vehículos en las ciudades. Y algo que no es menos importante es el tema social. En ese sentido, la problemática que genera desde el punto de vista de las personas que les baja la productividad, y ahora con esto del COVID lo estamos, de alguna manera, nos damos cuenta que nos ahorramos mucho tiempo en venir al centro de trabajo y
y nos volvemos de alguna forma más productivos. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista social, la repercusión también es importante. Digamos que esos tres escenarios serían como los principales como para poder identificar este tema de generar conciencia. Y me decías... Y la siguiente pregunta era justamente cuántas empresas o instituciones, don Sergio, ya forman parte de este proyecto tan interesante que es participar en la movilidad sostenible. Entonces, parece que sí hay empresas que han entendido esto que te acabo de contar, de esta situación que está pasando en nuestro país y que lo sienten tal vez en su bolsillo. Y te puedo contar que al día de hoy tenemos 13 empresas inscritas para participar el próximo año, tanto públicas como privadas. Entonces, esta primera experiencia va a ser muy interesante porque vamos a poder aprender también qué es lo que están haciendo estas empresas, cómo ellos van a innovar en cuanto a los patrones que actualmente utilizan y vamos a aprender en ese sentido ambos. Sí, para hacer el primer año creo que fue una cantidad de empresas bastante importante y creemos que en los años siguientes vamos a crecer bastante con esto. Bueno, Sergio, y antes de despedirnos, posiblemente nuestros televidentes se estén preguntando, ¿tendrá algún costo para que las empresas o instituciones participen en esta categoría? Parte de la filosofía del programa Bandera Azul Ecológica durante los 25 años que tiene ha sido de que es un programa que lo que busca es generar, como te decía, conciencia y educación en la sociedad. En ese sentido, lo que trata es de abarcar a la mayor cantidad de personas. Te contesto entonces que, siguiendo esa filosofía, el programa es gratuito y voluntario. Sí. Entonces, los esfuerzos que nosotros hacemos como organización en coordinar este tipo de labores es sustancial para poder seguir en la ruta que se ha dispuesto el país de llegar a ser en el 2050 un país carbono neutral o descarbonizado, digamos. Bueno, Sergio, muchas gracias. Y informarle a nuestros televidentes también que en pantalla está apareciendo la dirección electrónica donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre esta categoría movilidad sostenible. Ahí pueden descargar todos los parámetros y encontrar toda la información referente a esta categoría. Don Sergio, muchas gracias de verdad por acompañarnos en Sinergia. Muchísimas gracias a ustedes y un placer haber estado por acá hoy. Muchas gracias, don Sergio. Ahora les invitamos a ustedes para que nos sigan acompañando en Sinergia porque vienen los consejos de nuestros profesionales. La bandera azul ecológica en su categoría Movilidad Sostenible es una gran oportunidad para disminuir el impacto social, ambiental y económico del modelo tradicional. A continuación, la segunda parte de consejos de nuestros profesionales. Continuamos en el CEFIA conversando sobre opciones de movilidad sostenible. Ahora discutiremos el transporte público. El transporte público es y seguirá siendo la opción mayormente utilizada por la mayoría de la población. Por eso es indispensable que sigamos nuestros esfuerzos como país tratando de mejorarla, modernizarla y expandirla. Los gobiernos recientes han estado invirtiendo fuertes cantidades de dinero para hacer realidad dos proyectos, el tren eléctrico metropolitano y la sectorización de autobuses. Estos son proyectos clave para lograr bajar la huella de carbono de nuestras ciudades y mejorar la calidad de vida de todos. Otra opción de movilidad sostenible es la que llamamos carpooling. En el carpooling compartimos nuestro vehículo con compañeros de trabajo o personas que vivan cerca de nuestra vivienda y que compartan nuestro trayecto y destino final. De esta forma, un vehículo es utilizado por una mayor cantidad de personas, lo que hace un uso más eficiente del vehículo y menos vehículos en la ciudad. Otra opción similar es la llamada car sharing. El car sharing funciona parecido a las bicicletas de alquiler. Esto significa que yo me desplazo hasta un sitio donde hay un vehículo de alquiler que no es mío, lo utilizo por un tiempo limitado y lo estaciono en otro lugar cerca de mi destino para que se pueda ser utilizado por otra persona en su viaje. Los vehículos eléctricos y vehículos híbridos son otra opción más de movilidad sostenible y cada vez más han incursionado en el país haciendo más accesible su precio. Estos vehículos ayudan a bajar la huella de carbono de las ciudades y además nos contribuyen a bajar el gasto de combustible que utilizamos en nuestros desplazamientos. Estos han sido los consejos de nuestros profesionales para movilidad sostenible. Vamos a un corte comercial y al regresar contestamos sus preguntas.
somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerrí, en Plaza Geisa, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Les recordamos que si desea enviarnos sus consultas o sugerencias, puede escribirnos al correo electrónico sinergia@cefia.cr y así contestamos sus preguntas. El día de hoy en esta sección vamos a contestar varias de las preguntas que nos han ingresado a nuestras redes sociales y en nuestro call center. ¿Cuál es el criterio y procedimiento del CEFIA en cuanto a competencia desleal, publicidad engañosa y cumplimiento del deber de la ética? Toda denuncia que se presente ante el CEFIA, incluyendo estos temas que nos mencionan el día de hoy, debe presentarse ante el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado. Para esto, usted puede enviar un correo a crc@cfia.cr o al correo cco@cfia.cr. El Centro de Resolución de Conflictos es una instancia del Colegio Federado cuyo fin primordial es colaborar con la sociedad, ayudándoles a poder llegar a acuerdos sobre los problemas o controversias que han tenido con profesionales, cliente profesional o entre profesionales con respecto al tema de la ingeniería o la arquitectura. Este proceso es un proceso muy ventajoso porque es un proceso conciliatorio, un proceso de negociación, el cual es totalmente voluntario, es totalmente confidencial. Solo las partes que participan en el proceso podrán tener los detalles de lo que se resolvió en la conciliación, y es un proceso totalmente gratuito, lo cual es muy ventajoso para la sociedad porque cualquier persona que tenga un diferendo con el profesional en el campo de la ingeniería o la arquitectura tiene la posibilidad de acudir a este centro y mediante procesos conciliatorios o de negociación poder llegar a un acuerdo sobre el problema. Una vez que la denuncia ingresa al Centro de Resolución de Conflictos, lo primero que se hace es analizar el tema de la denuncia. Esto con el fin de concluir si la denuncia se puede tramitar ante el Colegio Federado, es decir, si es competencia de este colegio. Si no fuera así, la denuncia deberá tramitarse en otra instancia externa al Colegio Federado. Ahora bien, el segundo paso, una vez que se confirma que la denuncia puede tramitarse en este colegio, es analizar qué tipo de denuncia es la que tenemos. Es decir, si es una denuncia de naturaleza patrimonial y disponible o si se trata de una denuncia de carácter ético. ¿Qué significa patrimonial y disponible? Significa que es un tema que se puede conciliar o se puede negociar en el Centro de Resolución de Conflictos. Si es un tema que se refiere, por ejemplo, a dinero, a una entrega de materiales que no se dio o unos materiales que tenía que comprar el profesional o el cliente y no se compraron en el momento preciso, es decir, un tema que tiene que ver con recursos económicos y que se puede negociar. Si este fuera el caso, entonces el Centro de Resolución de Conflictos le asignará un conciliador que pueda ayudar a las partes mediante un proceso conciliatorio a llegar a un acuerdo respecto al diferendo que tuvieron. Este conciliador será un guía del proceso. Sin embargo, el acuerdo será tomado específicamente por las partes involucradas. Si bien es cierto, participar en este proceso es completamente voluntario, una vez que las partes firman el acuerdo, este será de acatamiento obligatorio. Ahora, tenemos el segundo caso, que se trate de una denuncia de carácter ético.
En ese caso, el Centro de Resolución de Conflictos trasladará el caso al Centro de Análisis y Verificación del Colegio Federado, donde ahí se sigue otro proceso totalmente diferente, ya que en esta nueva instancia se trata de analizar la documentación presentada y de realizar una investigación preliminar sobre la conducta ética del profesional que se está investigando. ¿Cuál es el proceso de denuncia? Ahora, en el caso específico que nos consultan sobre el criterio del Colegio Federado con respecto a una denuncia por competencia desleal o por publicidad engañosa, de igual manera este tipo de denuncia se presenta ante el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado. ¿Qué significa publicidad engañosa? Por ejemplo, cuando algún profesional o empresa miembro de este colegio publica información que no es veraz o no es cierta o ofrece algún servicio que realmente no podría brindar. En síntesis, cualquier información que no sea cierta y que pueda confundir al público. Eso sería publicidad engañosa. En este sentido, el criterio del Colegio Federado no es abrir un caso de oficio o no es abrir la denuncia tan pronto se presenta, sino que en este caso el colegio le envía una nota al profesional o empresa que está incurriendo en esta actitud para que se abstenga de hacerlo y retire la publicación en mención. Al respecto, el Colegio Federado le da seguimiento a esa nota y si la publicación se retira, pues ahí termina la situación y no se abre ningún caso. En caso de no retirar la publicación, el Colegio Federado analizará la opción de abrir un caso de investigación al respecto. Ahora, en el caso de competencia desleal, normalmente esto ocurre cuando, por ejemplo, un profesional cobra menos honorarios de los establecidos, del mínimo establecido por este Colegio Federado. En ese sentido, ya estamos hablando de una denuncia de carácter ético y la ética no se puede conciliar y no se puede negociar. Entonces, esto no lo hace objeto de un proceso conciliatorio, por ejemplo. Este es un tema muy delicado porque para presentar una denuncia por competencia desleal se deben tener suficientes pruebas documentales para que se le pueda dar trámite a la denuncia. Por ejemplo, en este caso, si yo voy a denunciar a un profesional, tengo que dar el nombre de ese profesional, el nombre de la persona que ha sido directamente afectada, en este caso de competencia desleal, así como brindar todas las pruebas documentales que demuestren que el hecho de competencia desleal se dio y no que fue una intención de cometer competencia desleal. Si es así y se aportan todas las pruebas suficientes, el Centro de Resolución de Conflictos trasladará el caso al Centro de Análisis y Verificación del Colegio Federado para que se inicie la investigación preliminar respectiva. Esperamos que todas estas respuestas hayan sido de su satisfacción y recuerde que puede seguir enviándonos sus consultas a nuestras redes sociales o al correo sinergia@cefia.cr. Buenas tardes. Así finalizamos nuestro programa de hoy, esperando que los temas abordados hayan sido de su interés. Nos volvemos a ver dentro de 8 días en Sinergia Cefia, su programa televisivo de Ingeniería y Arquitectura.